Ahí ya, magos, brujas y muggles. Hoy vamos a continuar con la historia de Albus Dumbledore, cuyo origen ya repasamos en el vídeo anterior. Una primera parte donde llegamos hasta el gran duelo, donde Dumbledore derrotó a Gellert Grindelwald. Si no lo habéis visto todavía, dejaré el enlace en la descripción. En el vídeo de hoy tomamos como punto de partida el primer encuentro de Albus con Tom Riddle en 1938 y concluiremos al final de la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña, con la primera caída de Voldemort en la noche de Halloween de 1981. Estas son pues las crónicas de hoy, así que preparad vuestras varitas y comenzamos. Antes de avanzar en la historia de Albus Dumbledore, es buen momento quizá de hablar un poco de su apariencia, personalidad y habilidades mágicas. Aún en 1938, a la edad de 57 años, Albus conservaba su cabello y barba de color caoba, pero con el paso del tiempo se irían tornando plateados. En el libro La Piedra Filosofal, en 1991, ya con 110 años, se dice que la barba era tan larga que podría sujetarla con el cinturón. Era alto y delgado, de ojos azules claros y brillantes, y durante su vejez llevaría unas gafas de cristales de media luna. Habitualmente vestía túnicas de diferentes colores y era aficionado a la música de cámara y a los bolos, y le encantaban los caramelos de limón muggles. Siempre mantenía la compostura y una actitud cortés, aun cuando se encontraba en presencia de personas desagradables. Y aún así, pese a su personalidad afable y sosegada, su mirada benigna podía tornarse colérica y su mera presencia desprendía una aura tan poderosa que con acierto se decía que Dumbledore era el único mago al que Lord Voldemort temía. Además, tal y como veremos en la narración que incluiré en la tercera parte, Albus jamás luchaba con intención de matar, ni siquiera en su enfrentamiento ante el mismísimo Voldemort, algo que sin duda inspiraría a otros magos como Harry, que presenció aquel duelo. En incontables ocasiones, Dumbledore ayudó a los alumnos con serios problemas como Hagrid o Lupin y supo inspirar lealtad o sacar lo mejor de personas con un pasado tan turbio como el de Severus Snape. Pero el poder siempre supondría para él una terrible tentación y su atracción por las reliquias de la muerte lo acompañaría por siempre, hasta el punto de que una de ellas, al final, sería su perdición. En cuanto a su talento, además de una gran inteligencia y capacidad de lógica brillante, poseía una serie de habilidades que le permitieron realizar la magia a un nivel que la mayoría de los magos jamás logra alcanzar. Tal es el caso del encantamiento Patronus, con el cual desarrolló un sistema de comunicación. El mago que lo usara podía usar su Patronus para comunicarse con su voz. Un sistema que enseñó también a los miembros de la Orden del Fénix, los únicos capaces de realizarlo. Por supuesto, el Patronus de Albus, como era de esperar, era un fénix. Y es que uno de sus compañeros inseparables era su fénix, Fawkes, que ya durante la Primera Guerra Mágica posiblemente estuviera con él. Además, ya en sus años de estudiante, Dumbledore era capaz de lanzar un encantamiento desilusionador tan efectivo que podía volverse completamente invisible y dominaba el uso no verbal de la magia, así como la realización de hechizos sin varita. También dominaba la legeremancia y la oclumancia y conocía otras lenguas mágicas como el sirenio y el duendigonza, el idioma de los duendes, e incluso era capaz de identificar y comprender la lengua Parcel, tal y como vimos en el libro El misterio del príncipe. Estas son solo algunas de sus innumerables habilidades como mago, las cuales, a lo largo de su carrera, le llevarían a obtener diferentes títulos como Orden de Merlín, Primera Clase, Gran Hechicero o algunos cargos como Jefe Supremo de la Confederación Internacional de Magos o Jefe de Magos del Wizengamot, la Junta de Ley Mágica de Gran Bretaña. Y ya volviendo a la historia principal, en las crónicas anteriores habíamos dicho que durante los últimos años de la Guerra Mágica Mundial, Albus visitó el orfanato de Bull, en Londres, donde tuvo su primer contacto con el joven Tom Riddle. Conociendo la preocupante conducta de Tom en aquel orfanato, no dudó en mantenerlo vigilado durante sus estudios en Hogwarts.
En su quinto año, en 1943, cuando Albus ya era profesor de encantamientos, Tom consiguió abrir la Cámara de los Secretos, lo que casi provoca el cierre de la escuela. El chico hizo que la culpa recayera en el joven Rubeus Hagrid, pero Dumbledore sospechaba que Riddle era el responsable de las atrocidades que acontecieron aquel año, como el asesinato de la estudiante de Ravenclaw, Myrtle Warren, aunque desafortunadamente no halló pruebas para incriminarlo. Finalmente, Dumbledore convenció al director Dippet de que retuviera a Hagrid en Hogwarts para que aprendiera el oficio de guardabosques. Y es que el padre de Hagrid había muerto pocos años atrás y su madre lo había abandonado. Por tanto, Dumbledore lo salvó de una vida miserable. Por su parte, Tom Riddle concluyó sus estudios en 1945, el mismo año en el que tuvo lugar el gran duelo entre Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore. Y poco tiempo después llegó al Ministerio de Magia el caso del asesinato de Hepzibah Hufflepuff, envenenada supuestamente por su anciana elfa doméstica, Hoki. Nadie en el ministerio se molestó en continuar la investigación, pero no sería ese el caso de Albus Dumbledore, que tiempo después averiguaría la relación del caso, de nuevo, con el inquietante Tom Riddle. Ya en la década de los 60 empezaron a circular rumores de ataques y avistamientos preocupantes. Tom Riddle, que ahora se hacía llamar Voldemort, empezaba a congregar una alarmante legión de seguidores que se hacían llamar mortífagos. Se decía que Voldemort había estado experimentando y forzando los límites de la magia oscura como nadie hasta entonces. Aquellos rumores también llegaron a Hogwarts, donde el profesor Albus Dumbledore había sucedido a Armandus Dippet en el puesto de director. Albus recibió la inesperada visita de Voldemort, que había venido para, supuestamente, solicitar el puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras. El nuevo director sabía que a Tom no le interesaba ya el puesto, aunque desconocía aún el motivo que lo había impulsado a visitar el colegio. Sin duda, estaba buscando algo. Albus, obviamente, rechazó su candidatura y desde entonces la escuela jamás conseguiría conservar por más de un año a un profesor de defensa contra las artes oscuras. Y mientras Voldemort continuaba acrecentando su poder y sus seguidores, Dumbledore continuó trabajando por hacer de Hogwarts el mejor colegio de magia y hechicería. Así, en sus primeros años como director, llegó a sus manos el caso de Remus Lupin, un niño con licantropía. Sabiendo que nuevamente el niño podría haberse convertido en un paria de la comunidad mágica, Dumbledore tomó las precauciones necesarias para que, en 1971, Remus pudiera iniciar sus estudios e instaló el Sauce Boxeador, guardián y custodio del pasadizo que lleva hasta la Casa de los Gritos, lugar donde el niño podría recluirse durante los periodos de luna llena. Ya entonces habían propuesto a Dumbledore el puesto de ministro de magia en al menos 3 ocasiones. Él las rechazó todas, pero con el estallido de la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña, la situación se volvió alarmante. Hombres lobo, gigantes y otras criaturas apartadas de la comunidad mágica habían encontrado su lugar junto a los seguidores de Voldemort. Nadie sabía con seguridad quién estaba trabajando para qué bando, y había quienes estaban bajo el efecto de la maldición Imperius. Por tanto, el caos en el ministerio era total, al tiempo que más y más muggles morían. De modo que Albus creó la Orden del Fénix, una sociedad secreta que dedicaría todos sus esfuerzos a combatir a Lord Voldemort y sus mortífagos. El Señor Tenebroso fundamentaba su lucha sobre los cimientos ideológicos que imperaban durante la Primera Guerra Mágica Mundial, liderada por Gellert Grindelwald, con la intención de gobernar sobre los muggles y además traer de vuelta la distinción de clases dentro de la propia comunidad mágica de Gran Bretaña, diferenciándolos entre los sangre pura y los sangre sucia, los magos y brujas que descendían de algún muggle o mestizo. Como digo, esta era la base ideológica y el discurso con el que Voldemort ganaba adeptos, pero la realidad es que la maldad inherente que desprendía la campaña de Tom Riddle superaba la de cualquiera de sus antecesores. Una campaña de miedo y terror que en última instancia solo servía a los intereses egoístas y crueles de Voldemort, que iban más allá de la política o la aversión.
Liderados por Dumbledore, la Orden del Fénix trabajó junto a los aurores del Ministerio de Magia para detener a los mortífagos, que pronto comenzaron a extender sus ataques a los que consideraban traidores de sangre. Desgraciadamente, los adeptos de Voldemort crecieron hasta tal punto que en el último enfrentamiento los mortífagos eran 20 veces más numerosos que la Orden del Fénix y perseguían a sus miembros uno a uno. Sucedió entonces, en 1981, algo que cambió el curso de la guerra. Una noche fría y lluviosa, Dumbledore realizó una entrevista a una aspirante al puesto de profesor de adivinación. Albus no pensaba que esta fuera una asignatura especialmente pedagógica, pero como la candidata era una tataranieta de la afamada vidente Cassandra Trelawney, dio una oportunidad a la joven Sybil. Sin embargo, esta no pareció poseer el talento de su predecesora, y cuando Dumbledore estaba a punto de marcharse, Sybil entró en trance y realizó la famosa profecía que auguraba la llegada de aquel que derrotaría al Señor Oscuro. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, había llegado al mundo en el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalaría como su igual. La escena tuvo lugar en la taberna de Cabeza de Puerco, y parte de la profecía también fue escuchada por un mortífago, Severus Snape, quien no dudó en informar a Voldemort. Hacia finales de 1981, pocos días antes de morir, James Potter mostró a Dumbledore su capa de invisibilidad, heredada generación tras generación. Fascinado por hallarse de manera fortuita con otra de las reliquias de la muerte, le pidió a James que le dejara que la examinara, y aunque ciertamente una capa de invisibilidad no habría servido para ocultarlos de Voldemort, más tarde Dumbledore sentiría remordimiento y culpabilidad, pues nuevamente su codicia por las reliquias se antepuso a la seguridad de sus allegados. Más tarde, Severus Snape se reuniría en secreto con Dumbledore para confesarle que Voldemort conocía la profecía porque él mismo se la había revelado y que ahora el Señor Tenebroso planeaba asesinar a los Potter, pues consideraba al pequeño Harry como el niño que lo derrotaría. De modo que Albus avisó a tiempo a los Potter para que permanecieran en su casa de Godric's Hollow, ocultos bajo un encantamiento fidelio, cuyo guardián secreto, según dijeron a Dumbledore, sería Sirius Black. Pero a última hora, Sirius recomendó a James que eligieran a su amigo Peter Pettigrew, un mago más débil y mediocre, y por ende menos evidente para Voldemort. Sin embargo, en la noche de Halloween de aquel mismo año, Peter acudió a Lord Voldemort y los traicionó. El Señor Tenebroso acabó con la vida de James y Lily Potter, y el propio Voldemort casi muere intentando matar al pequeño Harry, pero el sacrificio de su madre lo protegió, y la maldición destruyó casi al completo al Señor Tenebroso, que desapareció para regocijo de toda la comunidad mágica. O quizá no toda, pues Albus Dumbledore sospechaba que Voldemort regresaría, y que cuando lo hiciera no pararía hasta acabar con aquel niño. Muchos mortífagos estaban encolerizados por la muerte de su líder, por tanto, Dumbledore sabía que Harry estaba en peligro, de modo que recurrió a una antiquísima magia que Voldemort conocía, pero que despreciaba y subestimaba. El sacrificio de Lily había otorgado una extraordinaria protección a Harry, y cuando la hermana de Lily, Petunia Evans, decidió acoger a su sobrino, selló un encantamiento protector vinculado por la sangre, convirtiéndose en el escudo protector más fuerte que Dumbledore podía ofrecerle. Sabía que el niño no sería feliz en aquella familia, pero su único objetivo entonces era mantenerlo con vida. Una misión para la que contó con un guardián inesperado, también atado por el amor, Severus Snape. Si amabas a Lily Evans, si la amabas de verdad, está claro qué camino debes tomar. Tú sabes cómo y por qué ha muerto Lily. Asegúrate, pues, de que no ha muerto en vano. Ayúdame a proteger a su hijo. Él no necesita protección. El Señor Tenebroso se ha ido. El Señor Tenebroso regresará, y entonces Harry Potter correrá un grave peligro. Hubo una larga pausa, y poco a poco Snape fue recobrando la compostura y dominando su respiración. Al fin dijo: Está bien, pero no se lo cuente nunca a nadie, Dumbledore.
Esto debe quedar entre nosotros. ¡Júremelo! No soportaría que... y menos al hijo de Potter. Quiero que me des su palabra. ¿Mi palabra, Severus, de que nunca revelaré lo mejor de ti? Dumbledore suspiró, escrutando el rabioso y angustiado rostro del profesor. Está bien, si insistes. Y aquí concluye la segunda parte de la vida de Albus Dumbledore. Por supuesto, pronto tendréis disponible la tercera parte, donde acompañaremos a Dumbledore hasta el final de su historia. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo de mi Orden del Fénix, mis mecenas de Patreon y también de los miembros del canal, mis espadas leales que hacen que mis crónicas sean posibles. Y recuerda, si te gusta mi contenido, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.